Hola a todos, bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje para segundo básico. Mi nombre es Daniela Navarro. En esta oportunidad desarrollaré el tema comprensión literal acerca de qué y cómo se trata lo que se lee. Antes de empezar la clase, te recomiendo que vayas por un lapicero, lápiz, cuaderno o algunas hojas para que puedas tomar nota de lo que se trabajará. Además, antes de empezar la explicación del tema, vamos a iniciar con una actividad. En esto debemos de escribir sin decir para qué sirve. Entonces, estos son marcadores. Entonces, ¿cómo lo podemos describir? Son de muchos colores, los llevamos en el estuche, hay de diferentes grosores, tamaños. Al colocarlos en un papel, su tinta se hace notar al instante. Y así con las otras flashcards. Ahora veremos un video para comprender y poder diferenciar las palabras entender, comprender e interpretar. Recuerda prestar atención. En el video de hoy quiero hablar con ustedes acerca de tres conceptos importantes que están directamente relacionados con la lectura. Estos conceptos son entender, comprender e interpretar. Entender se puede definir como aquel proceso cognitivo en donde somos capaces de identificar lo que dice el texto de manera literal, tal cual como aparece ahí. Entender las palabras, entender las gráficas, entender los dibujos. Te invito a hacer el siguiente ejercicio. Leamos juntos un poema de Mario Benedetti y miremos a ver qué sería entender en este caso. Un hombre alegre es uno más en el coro de hombres alegres. Un hombre triste no se parece a ningún otro hombre triste. En el proceso de entender, somos capaces de identificar en nuestra mente qué significa la palabra hombre, qué significa la palabra alegre, qué significa la palabra tristeza, qué significa la palabra igual. Podemos entender cada una de las palabras que están en el texto. Así podemos definir entender. Número 2, hablemos de comprender. Cuando hablamos de comprender un texto, estamos hablando de ser capaces de identificar la información que está escondida en el texto. Aquello que el autor no dice de manera literal, pero que sí está de manera inferencial. En nuestro ejemplo, pues podemos hacer un ejercicio de comprensión y podemos pensar qué nos quiso decir el autor en este texto. ¿Cuál es el mensaje que él quiere mostrarnos? Podemos preguntarnos a quién estará dirigido este poema. Podemos preguntarnos qué estaba sintiendo el autor cuando escribió este poema. Palabra número 3, interpretar. La interpretación es un proceso mucho más avanzado, porque ya no solamente buscamos entender el texto, comprender el texto, sino que ahora activamos en nuestra mente una cantidad de procesos cognitivos en donde nos involucramos directamente con el texto. Es decir, participamos con el autor en la construcción semántica del texto. Porque cuando estamos leyendo un texto y queremos interpretarlo, estamos aportando de nuestro conocimiento para poder interpretar ese texto. Cuando estamos haciendo la tarea de interpretación, buscamos en nuestra mente información relacionada con el texto que estamos leyendo, pero también estamos buscando en nuestra mente creencias, opiniones, valores, y frente a eso tomamos una actitud frente al texto que estamos leyendo. Entonces, cuando estamos hablando de la interpretación, estamos hablando de nuestra participación directa en el texto. Allí identificamos no solamente el mensaje del texto, sino también el discurso, es decir, aquel sistema de ideas que el autor quiso involucrar cuando produjo el texto. El proceso de interpretación es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo texto puede tener muchas interpretaciones, así como muchos lectores. Cada lector le puede dar su propia interpretación al texto, porque lo entiende, lo comprende y lo interpreta a partir de su propio conocimiento, a partir de sus propias creencias y a partir de sus propias opiniones. Te invito a realizar el siguiente ejercicio. Te voy a compartir una caricatura de Mafalda y el reto es a que apliques entender, comprender
e interpretar. Deja aquí abajo en el cajón de comentarios el desarrollo del ejercicio y entre todos aportemos ideas para poder realmente llegar a interpretar este texto gráfico. Este ejercicio también lo puedes hacer con cualquier tipo de texto, no solamente un texto escrito como un poema, un cuento, también lo puedes hacer con un texto visual, con una caricatura o una muestra publicitaria, o también lo puedes hacer con una canción o un video. Aquí lo importante es ir paso a paso. Primero, entender el texto, comprender el mensaje y luego interpretar el discurso. Espero que este video haya sido interesante y espero que este video te sirva en el ejercicio de comprensión de lectura. Nos vemos en un próximo video, pero antes, si este video te gustó. Ahora, ¿qué es parafrasear y por qué es importante para el tema de hoy? Descubrámoslo con el siguiente video. Te presentaré una infografía, la cual explicará qué es el parafraseo y da a conocer algunos ejemplos. Veamos. ¿Qué es parafraseo? La paráfrasis es uso de las ideas de otras personas, pero usarlas como las tuyas. Esto no es solo un cambio superficial. Algunas palabras representan otros sinónimos o cambian su orden. Se trata de leer el texto original y comprender lo que dijo el autor. Su objetivo es comprender de un tema escrito por una persona, pero presentarlo de otra forma de manera propia. Sus elementos es leer más pensar es igual a parafrasear. Su aspecto fundamental no es simplemente cambiar superficialmente el texto, algunas palabras por otros sinónimos o alterar su orden. Veamos este ejemplo. El texto original es: el agua es un elemento primordial para la vida de las plantas, los animales y el hombre. El texto parafraseado es: el agua es muy importante para los seres vivos. Como actividad final, debes seguir la lectura y deben elaborar un listado con el nombre de todos los objetos que se mencionan en la lectura. Recuerda seguir instrucciones y anotar literalmente lo que se te solicita. Por ejemplo, casa, carro, silla, mesa, etc. Por último, parafrasea el cuento que se leerá y responde las preguntas al final de la hoja. En esta ocasión vamos a leer el cuento de Jorge Bucay con el título El Buscador. Debes leer el texto y por cada párrafo debes identificar la idea principal. Luego de leer el cuento, debes responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Por qué es un buscador? ¿Cuál crees que sería la moraleja de la historia?
¿Crees que puedes aplicar este cuento a tu vida? Se te presentará la siguiente lista de cotejo para que puedas tener en cuenta los aspectos que se te calificarán. Entre esos encontramos el trabajo está limpio e presentable. Respetó la estructura del texto original, amplió el texto original a partir de su propia interpretación. El texto que presenta parafraseado es corto y coherente. Añadió aclaraciones y explicaciones que hacen denotar que se está interpretando de manera libre y personal el texto original, y escribió más de 15 objetos según el texto leído. Con esto, damos por finalizada la clase de comunicación en lenguaje, con el tema comprensión literal acerca de qué y cómo se trata lo que lee. Espero verte muy pronto. Hasta la próxima.